En este video revisaremos una pequeña introducción a lo que es la seguridad de redes o informática. ¿Cuál es la agenda? Vamos a revisar lo que son los mecanismos y servicios de seguridad, las definiciones básicas de varios conceptos, qué es la evaluación de riesgos y cómo se realiza, y lo que son los ataques informáticos. Definamos qué es seguridad. La seguridad es la protección que se brinda a un sistema informático para poder preservar lo que es la integridad, la disponibilidad y confidencialidad de los recursos y datos que pertenecen a ese sistema de información. ¿Y qué se protege? Vamos a proteger los activos de una organización. Entre ellos está lo que es la información, el hardware, el software y obviamente al personal que trabaja en esa organización. Ahora veamos cuáles son los requerimientos de seguridad. Entre ellos tenemos la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. La disponibilidad asegura que los servicios no sean denegados a usuarios autorizados. La confidencialidad solo permite que usuarios autorizados accedan a los recursos o a la información. Y la integridad evita la modificación de la información por agentes externos o no autorizados. Estos tres requerimientos protegen tanto los servicios y datos. Ahora veamos qué es la confidencialidad. Tenemos la confidencialidad de datos, en donde los datos son privados o confidenciales y no son accesados por usuarios no autorizados. Al garantizar la privacidad, es decir, que la información es almacenada y receptada por quién y para quién es dirigida la información. Bien, ahora veamos qué es la integridad. La integridad en cambio de datos es la protección contra la modificación o destrucción no autorizada de los datos. Y la integridad del sistema es que las funciones de un sistema solo puedan ser modificadas por usuarios autorizados. Ahora, revisamos qué es la disponibilidad. La disponibilidad del sistema se entiende por los servicios y funciones de datos siempre están disponibles para los usuarios autorizados. Ahora revisemos otros conceptos. Tenemos el concepto de fidelidad, que es la certeza de que la información proviene de una fuente confiable. Otro concepto es la responsabilidad. Ese concepto se trata en que la fuente de información debe ser rastreable y todas las actividades deben ser registradas en los sistemas de información. También tenemos a otro concepto que es la amenaza. Una amenaza es aquel potencial ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un lugar específico y poder alterar o afectar a un sistema de datos o de información. En cambio, el ataque es el intento organizado para robar, alterar o indisponer un sistema. También tenemos la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es la debilidad de cualquier sistema que puede ser usado para causar daño al mismo. Y tenemos lo que es el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza mediante una vulnerabilidad permita que se realice un ataque a un sistema y éste generará un impacto en ese sistema. Entonces, con esto el riesgo es igual a la probabilidad de que ocurra por el impacto que éste va a producir. Como habíamos visto, la probabilidad es la posibilidad de ocurrencia de algún evento y el impacto son las consecuencias de ocurrencia de un evento. Por lo general se las clasifica en una escala de 1 a 10 o de 1 a 5, siendo 5 la mayor probabilidad de ocurrencia o el mayor impacto. Ahora veamos qué son los servicios de seguridad definidos en la UITT X800. Primeramente definamos qué son los servicios de seguridad. Son servicios proporcionados por una capa de sistemas que permiten garantizar la seguridad adecuada tanto para sistemas y para los datos. Entre ellos tenemos al servicio de autenticación, que asegura que las entidades que se comunican son quien dicen ser. El control de acceso restringe el uso no autorizado de recursos. La confidencialidad, que es la protección de datos para evitar accesos no autorizados. Otros servicios, como la integridad, que asegura que los datos recibidos son exactamente iguales a los enviados sin ningún tipo de modificación.
El no repudio. El no repudio es aquel que provee protección contra la negación de cualquiera de las entidades que se comunican. Es decir, que si una entidad está autorizada a comunicarse, la información proveniente de esta no sea descartada o no sea repudiada. Ahora veamos los mecanismos de seguridad que se definen también en la X800. Estos mecanismos de seguridad son los que permiten, en cambio, implementar los servicios de seguridad que vimos anteriormente. Aquí tenemos los específicos, que son protocolos de capa OSI, como ejemplo la encriptación, firmas digitales, control de acceso, autenticación, relleno de tráfico, control de rutas y notarización. Y los generales, que no se asocian a ninguna de las capas OSI y que son concernientes a planes y procedimientos o políticas, que son funciones confiables, etiquetas de seguridad, detección de eventos, auditorías de seguridad y lo que es la recuperación de seguridad. Ahora veamos qué es la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es la determinación de qué es lo que se necesita proteger, de qué protegerlo y cómo protegerlo. Aquí vamos a analizar dos tipos de riesgos. Tenemos el riesgo inherente, que es el riesgo que existe antes de la implementación de algún tipo de control que permita alterar la probabilidad y el impacto de este riesgo. El riesgo inherente es igual a la probabilidad por el impacto. Y el riesgo residual es es el riesgo que queda luego de haber implementado el control y es igual a la probabilidad residual por el impacto residual. Ahora, en la evaluación de riesgos debemos determinar qué se va a proteger. Vamos a proteger lo que son bienes, hardware, equipos y redes, software, programas, datos, bases de datos, información, personas, a todo el personal, la documentación, suministros, instalaciones y edificios. ¿De qué se lo va a proteger? De amenazas, que son por ejemplo acceso no autorizado a recursos o información, revelación involuntaria de información, denegación de servicio, eventos fortuitos como incendios, inundaciones, fenómenos naturales, huracanes, tormentas, terremotos. Entonces, en la evaluación de riesgo debemos tomar todas las amenazas que pueden ocurrir dentro de una organización y puedan afectar a todos los componentes o bienes de esa organización. Ahora, ¿cómo responder al riesgo? Tenemos 4 estrategias de respuesta para riesgos negativos. Tenemos las siguientes. Tenemos la estrategia de evitar el riesgo, que apunta a eliminar ese riesgo. La de mitigar el riesgo, que implica reducir la probabilidad o el impacto de este riesgo. Transferir el riesgo, que traslada el impacto de una amenaza a un tercero. Y aceptar el riesgo, que se decide no tomar ningún tipo de acción sobre este riesgo. ¿Cómo debemos escoger la estrategia? Si la probabilidad es alta y el impacto es bajo, debemos mitigar el riesgo. Si la probabilidad es alta y el impacto es alto, debemos evitar el riesgo. Si la probabilidad es baja y el impacto es bajo, podríamos aceptar el riesgo. Y si la probabilidad es baja y el impacto es alto, deberíamos transferir el riesgo. En este caso, transferir el riesgo a un tercero sería, por ejemplo, si la probabilidad de que asalten a nuestro negocio, por ejemplo, es baja, pero en el caso de ocurrir sería el impacto alto, podríamos, por ejemplo, contratar a una compañía de seguridad que nos brinde servicios de guardianía. En este caso estaríamos traspasando el riesgo hacia la empresa de seguridad. En el caso de evitar el riesgo, eh, podría ser un ejemplo que si el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un riesgo es alto, por ejemplo el de quebrar una nueva sucursal, el de que no resulte el negocio y del impacto sea alto, deberíamos evitar instalar por ejemplo esa sucursal en ese sitio. Y luego de hacer la evaluación de riesgos debemos construir la matriz de riesgos en función de los valores de probabilidad de impacto de los dos riesgos. Tenemos tanto una matriz de riesgo para el riesgo inherente y otra matriz de riesgo para el riesgo residual. Pues aquí tenemos la probabilidad que ocurra y las consecuencias o el impacto que tendrían estos riesgos. Y lo deberíamos colocar en un mapa de calor o una matriz de riesgos que nos permite establecer todas las decisiones que debamos tomar para asimilar todos estos riesgos.
Por último, veamos qué es la política de seguridad. Estas están definidas en la RFC 2196 y una política de seguridad siempre todas las empresas deben tenerlas para poder garantizar que su información está manejada de manera adecuada. Y no es otra cosa que una expresión formal de reglas que son de manera obligatoria su cumplimiento para los personal que forma parte o que manipula la información o que tiene acceso a cierto tipo de información dentro de la empresa, así como también es un manual de buenas prácticas de seguridad. Un ejemplo pueden revisarlo en el enlace de la descripción que está en el video. Ahora veamos qué son los ataques informáticos. Habíamos visto que un ataque es un intento organizado para poder vulnerar a un sistema. En ese caso, ataques informáticos existen dos tipos, que son los pasivos, donde el atacante no modifica la información, sino que únicamente la obtiene mediante lo que se llama el husmeo o el espionaje. Y en los activos es donde se manipula y modifica la información. En ese caso tenemos la suplantación de identidad y lo que es la interceptación y reenvío de la información. Para los ataques pasivos se usan las siguientes técnicas: la lectura de mensajes y el análisis de tráfico o captura de tráfico. Como decíamos antes, este tipo de ataques no modifica la información, es decir, solo se usa para espionaje. También es conocido como sniffing. Podemos usar software como por ejemplo Wireshark, que permite husmear o analizar o capturar el tráfico de una red para poder analizar los mensajes que están pasando en esa red que no están cifrados. Ahora, en los ataques activos tenemos, por ejemplo, lo que es la suplantación de identidad, en donde el atacante suplanta la identidad de un remitente conocido por el receptor o por la víctima para poder obtener información. Por ejemplo, el atacante se puede hacer pasar por la página del banco de la cuenta, donde tiene una cuenta de ahorros la víctima. Entonces, al hacerse pasar por esa página, podrá obtener la información de esta persona, sus credenciales, usuario y contraseña de esos sistemas. Aquí tenemos ataques activos, tenemos algunos tipos. Tenemos el phishing, que es un tipo de ataque donde se envían masivamente correos electrónicos esperando que algunas víctimas caigan en esa trampa. Y lo que es el DNS hijacking o secuestro de DNS, que es suplantar a un servidor DNS y redireccionarlo a un servidor que nosotros tengamos preparados para poder obtener los datos de la víctima. También tenemos lo que son otro tipo de ataque activo, que es el interceptación y reenvío. Es donde aquí el atacante intercepta los mensajes o la información, la modifica y luego la reenvía hacia la víctima. Por ejemplo, esto se conoce como el ataque Man in the Middle o MITM. Algunos métodos que es usado por Man in the Middle para lo que es la suplantación de identidad, tenemos el ARP spoofing, que es el envenenamiento ARP, es decir, se modifican las tablas ARP de que tienen los hosts, en donde se tiene asignado tanto la dirección física con la dirección lógica y le colocamos la dirección que nosotros queremos para poder suplantar la identidad de una máquina mediante el protocolo ARP. También tenemos lo que es el DHCP ACK Injection y el WPAD o Web Proxy Auto Discovery, que permite obtener la dirección de una URL mediante DNS o DHCP. Otro tipo de ataque activo es lo de denegación de servicio. Que aquí podemos usar lo que son varios métodos, que son la sobrecarga de puertos del servidor y la inundación de ancho de banda, es decir, saturamos al equipo tanto en sus puertos como en la red mediante tráfico de Ethernet. Tenemos lo que son aquí los del ataque DOS, que es Deny of Service, y el Distribute DOS, que es un DOS pero efectuado por varios atacantes al mismo tiempo y coordinados. También se tiene otro tipo de ataques, como por ejemplo la ingeniería social, que permite obtener información en base a la manipulación de los usuarios autorizados, es decir, en base al engaño.
En este tipo de ataques se realiza una manipulación de las personas. También tenemos ataques internos, que son efectuados por el personal al interior de una organización. Y tenemos también los métodos físicos, que es el robo de equipos o documentos y la intrusión en áreas restringidas.